como padre. Gloria al Señor. Yo veo, hermanos, que son cualidades que muchas veces a nosotros nos faltan como padres, ¿verdad? Nos faltan. Entonces tenemos que meditar en estos versículos y ver este ejemplo, hermanos, de un padre, como lo explica acá los versículos, que tenía 2 hijos. Gloria al Señor. Es un ejemplo que el Señor puso, hermanos, ¿verdad? Dejándolo de ejemplo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás la naturaleza humana pueda convertir a un padre, ¿verdad?, en un hombre o en un padre cualquiera. Eso hablando de lo que es la naturaleza humana, ¿verdad? Lo puede convertir a un hombre o a un padre, por decirlo así, en un hombre o un padre cualquiera, ¿verdad? Porque hay muchos, como dije antes, padres que están solos, viviendo solos, a veces en apartamentos solos, sin su esposa, sin sus hijos, ¿verdad? Y se han quedado pues solos, y muchos están viendo a sus hijos solamente en los fines de semana, ¿verdad? Tremendo. Como dije ya, tal vez la naturaleza humana puede formar de un hombre o de un padre cualquiera, pero tenemos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hermanos, es la que nos puede hacer de un padre cualquiera a un padre especial. Solamente la gracia de Dios es la que nosotros podemos impartir a nuestros hijos, ¿verdad? Nos puede convertir de un padre cualquiera a un padre especial, ¿verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Porque la naturaleza o mismo, el enemigo mismo, es el que hace, hermanos, que el hogar, ¿verdad?, muchos hogares desaparezcan. El enemigo mismo hace que el hogar ya no siga más. Pero tenemos un Dios poderoso, hermanos, que es el que nos ayuda, que es el que nos fortalece. En lo humano vemos este padre ejemplar aquí, y en lo humano, hermanos, él provee al hijo. Él lo comprende y también sufre, porque todos los padres, todas las madres sufren cuando el hijo se va de la casa, ¿verdad? Cuando el hijo ya toma decisión, como vemos el ejemplo acá de este muchacho, fue el más menor, ¿verdad? Supuestamente en una familia con 2 hijos, y posiblemente haya habido una plática entre padre e hijo. El padre posiblemente le haya preguntado para qué quería su herencia, ¿ya? ¿Verdad? Pero vemos que a un padre, yo veo acá un padre comprensivo, un padre que ejemplar, un padre que al mismo tiempo sufre la ausencia de su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. El menor de ellos, esto indica, hermanos, que la falla no estuvo en el padre, ¿verdad? En que este hijo le haya ido mal. La falla no estuvo en el padre, estuvo en el hijo, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos, ¿verdad?, de su propia cuenta, ya cuando tienen su edad, quieren volar, como decimos, pero no reflexionan, se van sin pensar qué les puede esperar allá, ¿verdad? Pero vemos a este padre, hermanos, que él siempre tenía la mirada por el camino donde su hijo salió. Él siempre ponía su mirada y esperaba con ansia a su hijo. Gloria al Señor. Vemos a un padre, como dije ya, que le proveyó su herencia, lo comprendió, pero el padre quedó sufriendo, según estos versículos que hemos leído en este capítulo 15. Dice el 14 que, y cuando todo lo hubo malgastado, este muchacho vino
una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar, ¿verdad? Vino una gran hambre porque él se fue libremente a malgastar su dinero, todo lo que el padre le dio, él lo recogió y dijo, pues me voy, con esto yo puedo ir a gozarme, ¿verdad? Gozar de la vida. Entonces, sin meditar, sin ponerse a pensar, hermanos, cómo le podía ir en un futuro. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que comenzó a faltarle porque hubo una gran hambre en aquella provincia a la cual, ¿verdad?, se había ido. Supuestamente era un país lejano, ¿verdad? Entonces, vemos que, como dije ya, la falla no tuvo en el papá, sino en el hijo menor, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero el papá siempre estaba ahí. Él provee todo lo necesario para todos en el hogar siempre, ¿verdad? Él está siempre, no solamente para un hijo, ¿verdad? Porque a veces pasa también que hay padres que tienen hijos preferidos, ¿verdad? No, es para jugar, ¿verdad? Pero este padre proveía para todos, ¿verdad? Porque para eso está el padre, para llevar el sustento diario a todas las familias, ¿verdad? Tanto a la esposa como a las demás familias que son sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él provee todo lo necesario para todos. Es un hombre, hermanos, que se destaca como un padre, gloria al Señor, ejemplar. En muchos aspectos, esto se puede, hermanos, deducir a su comprensión, gloria al Señor, hacia sus hijos, ¿verdad? Y no es fácil, como dije ya, a veces a nosotros nos falta como padres, gloria al Señor, a veces cuando el hijo desobedece, como en este caso, ¿verdad? Yo pienso que el padre supuestamente le dijo, no te vayas, te puede ir mal, ¿verdad? El padre le ha de haber puesto, ¿verdad?, los pros y los contras que le podían haber venido, pero no obedeció. Él dijo, pues me voy, me iré. Y entonces a veces pasa eso, hermanos, que cuando el hijo desobedece, a veces, ¿verdad?, a veces nos descontrolamos como humanos, como padres, ¿verdad? Y cuando vemos esa desobediencia, ¿verdad?, a nosotros nos criaron y a veces nosotros queremos instruir al hijo como a nosotros nos criaron, sí, ¿verdad? Porque en el caso mío, mis papás eran bien rígidos, ¿verdad? Ellos eran padres de 9 hijos, ¿verdad? Y yo era el menor de todos, y otro que me seguía a mí era el más menor, pero los dos éramos menores, ya los demás estaban casados, acompañados, y solo los dos habíamos quedado con ellos en casa. Pero el más desobediente era mi hermano, el menor, ¿verdad? Y hermanos, a veces peleábamos entre los dos, ¿verdad? Porque él les decía a mis padres que me querían más a mí que a él, ¿verdad? Y era porque él aguantaba más porque desobedecía más, ¿verdad? A veces no quería ir a la escuela y mi mamá lo agarraba, lo iba a dejar cerca de la escuela y dando, ¿verdad? Era tremendo, hermano. Eran unos padres bien rígidos. Entonces nos criaron así y a veces, en mi caso, yo he querido actuar con mis hijos así, pero ya no es igual. Ya no es igual, ¿verdad? Tal vez chiquito ellos aguantaron sus hinchazos como pequeñitos, pero a medida van creciendo yo ya paré, porque dije yo ya no puedo hacer nada con esto. Quise, solamente Dios puede ayudarlos a ellos y ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Porque es así, hay que ponerlo todo en las manos del Señor, y cuando Dios está dentro del hogar todo marcha bien, ¿verdad? Un coro dice que con Jesús en el hogar, ¿verdad?, todo se siente en paz, todo es felicidad, todo es gozo, aunque hayan pruebas, aunque hayan luchas siempre, pero si Dios está en el hogar, hermano,
hay victoria en todo, ¿verdad? Entonces yo me he puesto a meditar en eso y le he dicho al Señor, solamente te pido tu ayuda como padre, ¿verdad? Y que nuestros hijos vean ese ejemplo en nosotros, ¿verdad? Que a través de la palabra del Señor nosotros podamos darle siempre ese ejemplo a ellos. Amén. Gloria al Señor. Así que vemos que este hijo, hermano, se fue y dice que el versículo 15 dice, y fue y que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual dice le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿verdad? Era un trabajo, hermanos, según los judíos, ¿verdad? Despreciable, algo sucio, ¿verdad? No es cualquiera que va a trabajar en esos corrales, digamos, de cerdo, ¿verdad? Y después de estar, imagino yo, él en un buen estado, siendo el hijo menor, siendo el más consentido, ¿verdad? Imagino, ¿verdad? Después de estar en esta situación, este es un mensaje, hermanos, que habla a los padres, a los hijos. Es un mensaje que es para todo aquel que anda perdido también, ¿verdad? Todo aquel que ha dejado a Dios, que ha estado en el camino de Dios, pero se ha ido, ¿verdad? Se ha alejado de Dios y él anda pues perdido en el mundo. Estos versículos se pueden tomar muchos temas de ellos, ¿verdad? Porque aquí yo lo que encuentro es de un padre, hermanos, que perdona a su hijo, aunque el hijo haya ido a malgastar su herencia, todo lo que él le dio, ¿verdad? No sacó ningún provecho de eso, él solamente se fue a disfrutar todo, su dinero, todo, pero no sacó ningún provecho de comprar algo beneficioso, sino que todo lo malgastó. Pero vemos a este padre comprensivo, hermanos, gloria al Señor. Vemos que a pesar de la destrucción de los bienes en el hijo que él vio, gloria al Señor, el padre se esforzó por ganarse también al hijo mayor, porque el hijo mayor estaba enojado por lo que le había pasado con el menor. Ustedes vieron la historia ahí, gloria al Señor, que le estaba reclamando al padre, no quería entrar a la fiesta que tenía por el hijo menor que había regresado, ¿verdad? Entonces el padre tuvo que hacer un esfuerzo por ganarse al hijo mayor también, ¿verdad? Porque por darle nuevamente entrada, posada al hijo menor que venía de perderlo todo, ¿verdad? El mayor estaba enojado, y eso pasa en cualquier hogar, ¿verdad? Que cuando el mayor ve que el menor hizo algo que no está bien en el hogar, ¿verdad? Se enoja y después se ponen también enojados con sus padres porque están apoyando aquello que él cometió, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando con este padre en esos momentos. Al ver la destrucción de los bienes que había hecho el hijo menor, el padre siempre estaba ahí tratando de apaciguar el problema entre los dos hijos, ¿verdad? Entonces el padre le dice que siempre ha estado con él, ¿verdad? El padre siempre ha estado con él, aunque el hijo hubiera estado enojado, encaprichado a no entrar a la fiesta del menor, pero el padre siempre estaba tratando de enmendar ese problema, ¿verdad? Con el hijo mayor. Gloria al Señor. Vemos que allí vemos cómo el padre se destaca, ¿verdad? Para ganarse al hijo mayor en su actitud, ¿verdad? De perdón con el hijo menor, ¿verdad? Porque tenían que pedirle perdón por lo que había hecho y perdonarse y seguir todo, ¿verdad? Como estaba antes.
Gloria al Señor, porque de otra manera no se solucionan los problemas. Tiene que haber una reconciliación, tiene que haber un perdón entre padre e hijos, ¿verdad? Y lo que sucede a veces es lo contrario. Cuando no hay comprensión, el padre no entiende al hijo y el hijo también no entiende al padre, hay un problema fuerte, y es por eso que si el padre no se sostiene, ¿verdad? No controla sus nervios, como decimos, sí, ¿verdad? Se entra en un problema serio. Entonces, en el Señor nosotros tenemos que tratar de tener ese equilibrio y, ¿verdad? Como dije, tratar de siempre dar el buen ejemplo a nuestros hijos. Comprenderlos aunque no estemos de acuerdo a lo que ellos hacen, porque eso es lo que este padre hizo. Comprendió, proveyó a su hijo, lo comprendió, y aunque no estaba de acuerdo a lo que iba a hacer, él no estaba de acuerdo, pero lo comprendió, ¿verdad? Entonces, él comprende, un buen padre comprende, aunque no concuerde con el hijo, ¿verdad? Entonces, el versículo que hemos leído aquí, el anterior, el 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? A pesar de todo eso, hermanos, el padre lo esperaba. Una de las cualidades de este padre, hermano, fue su comprensión hacia el hijo, ¿verdad? Hacia el hijo menor que había ido de la casa. Esa es una de las cualidades que nosotros tenemos que tenerlas también, ¿verdad? Como padre. Este padre, como dije antes, sufría la ausencia de su hijo, bendito sea el nombre del Señor, e imaginaba el dolor que podía estar pasando este hijo por él. El padre pasaba en esa preocupación, sufría la ausencia de su hijo, imaginando el dolor, el sufrimiento que podía estar pasando, ¿verdad? Y a veces el padre, la madre están ahí, ¿verdad? Y a veces Dios mismo pone en el corazón de la madre, a veces más que todo en la madre, ella está preocupada, y a veces el padre, ¿verdad?, lo que hace es ponerse a dormir, son las 3 de la mañana y todo. La madre siempre está ahí, ¿verdad? Siempre la madre nos gana en eso. Yo veo eso en mi esposa, que ella siempre está ahí esperándolo, y yo le digo: ya va a venir, no te preocupes, ya va a llegar, si no ya va a llamar, y así. Y gracias al Señor, pues ellos están siempre ahí pendientes o avisando a qué hora van a llegar y todo, ¿verdad? Entonces, este padre estaba imaginándose la ausencia, ¿verdad? Y lo malo que le podía estar pasando al hijo. Gloria al Señor. Entonces, volviendo en sí el hijo, ¿verdad?, recapacitó, porque volvió en sí y recobró, hermanos, la razón. Estaba perdido. Recobró la razón después de un periodo de locura en su vida, ¿verdad? Porque eso es lo que le entra a los jóvenes, ¿verdad? Y disculpando, los jóvenes que están aquí no vayan a tomar en malo eso. Eso se ve en otros lados, ¿verdad? Gracias a Dios, mi hermana, yo veo que tiene un hogar bonito acá, su familia, sus hijos obedientes también, ¿verdad? Y un padre ejemplar también. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el caso de este hijo, vemos que él se fue, estaba en un periodo, hermanos, que perdido, pero vemos que volvió en sí, dice la palabra. Según el versículo 17 dice que, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Verdad? ¿Cuántos jornaleros, ¿verdad?, trabajando en el jornal en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, dijo este hijo, cuando volvió en sí, ¿verdad? Y yo aquí, dice, perezco de hambre.